Buenas tardes a todos. Como bien acabo de decir, el tema que hoy vamos a tratar es la igualdad de la mujer e ideología de género. Su objeto general es defender los aspectos positivos de la igualdad de la mujer y descubrir la trascendencia de la ideología de género. Aunque bien es cierto, es una sola plática, son dos temas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno persigue su propio fin. Si bien es cierto, se relacionan, si bien es cierto, se relacionan en cuanto que podemos ubicar el origen del segundo en el primero. Y también porque la ideología de género utiliza la terminología de la igualdad de la mujer. Así es que la ideología de género es un tema un tanto confuso, precisamente por usar esta terminología, y presenta cierta dificultad para poder entenderla, cierta confusión que no atinamos realmente cuál es su verdadero fin, es decir, a dónde realmente quiere llegar con sus posturas. Así es que voy a intentar hacer un esfuerzo de mi parte para poder explicarme y que ustedes tengan una idea clara de lo que se trata estos dos temas. Así, empezaré pues por la definición de dos conceptos: igualdad y equidad. Vamos a tener, esto es importante porque debemos de tener realmente una definición clara y al mismo tiempo pues una definición en que estemos de acuerdo, todos los que estamos aquí, los que están allá, que nos están viendo por vía internet, de que igualdad es la condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, cualidad, valor o forma, de compartir alguna cualidad o característica. En el caso de la equidad, es la cualidad que consiste en dar a cada quien lo que se merece en función de su mérito o sus condiciones. Tenemos otra acepción, que es la cualidad que consiste en no favorecer a una persona perjudicando a la otra. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estos términos se van a ir usando a través de toda la plática. Bien, para tener una mejor claridad, para aquellos que somos más visuales y no tanto auditivos, esta imagen nos da una clara idea de que igualdad es tener lo mismo, o dar a cada uno lo mismo, y equidad es dar a cada uno lo que se merece según su condición, que no es precisamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí estamos con los antecedentes históricos sobre la igualdad de la mujer. Si bien es cierto, el término feminismo no es acuñado sino hasta mucho después, no desde la primera manifestación de la mujer para expresar su modo de pensar, sino que viene mucho después. De tal manera que a esa expresión se le llama feminismo. El feminismo pues se remonta a la propia historia del hombre, de las manifestaciones de la mujer ante el control del hombre sobre ella. Se dijo en clases anteriores o a exposiciones anteriores que la sociedad empezó de un matriarcado, es decir, donde la mujer de alguna manera era la que mandaba o era la autoridad dentro del hogar. Pero ¿cómo explicar entonces el control del hombre sobre ella? Bueno, podemos recurrir a lo que es la
la ley del más fuerte. Si bien es cierto, en la época de la prehistoria, pues el hombre tenía, no, ya en la actualidad muestra una fuerza física mayor que la mujer, de tal manera que él era el encargado de traer el alimento al hogar y tenía que enfrentarse a los animales salvajes. Y después podríamos también mencionar de que él era el encargado de defender a esa familia o ese grupo de familia y tenía que enfrentar al enemigo de animales o de otros grupos. De tal manera que la ley del más fuerte no solamente es cosa de antaño, lo podemos ver en nuestra sociedad actualmente. Podemos decir que el que tiene es más fuerte en lo político, pues tiene el poder. Es más fuerte en lo económico, pues lo hace sentir. También intelectualmente, también físicamente en el deporte. De tal manera que no es cosa de antaño, sino que la misma naturaleza del hombre, pues viene a imponerse. Y empleamos la ley del más fuerte. Ahora, pues ya entrando al tema, ya en la Edad Media, sobre todo en la clase alta, la mujer tenía la oportunidad de educarse. Ella ya buscaba un reconocimiento en la sociedad y conforme va el hombre civilizándose, pues la mujer tiene la oportunidad también de ir manifestando su manera de pensar. Y, sobre todo, a reclamar una postura más digna ante la sociedad. Esta manifestación de la mujer no se da de un solo golpe en la historia, sino que de alguna manera podemos decir que se da en ciertas fases o épocas a las cuales se les llama olas del feminismo. De tal manera que la primera ola del feminismo la ubicamos precisamente en la Revolución Francesa, que viene a marcar un parteaguas en la historia y que se suscita o que se origina, o la podemos ubicar también, a fines del siglo XVIII, desde 1878. No solo viene a romper un orden político basado en la monarquía, donde le da la oportunidad a esas clases bajas de poder participar en la vida política de ese país, sino que esa apertura es no solo para el hombre, sino también para la mujer. No podíamos decir que con las aspiraciones que en ese entonces la Constitución le dejaba a la mujer, pero ella ve esa fisura de poder manifestarse y lo hace, de tal manera que aparece la primera mujer, Mary Wollstonecraft, que nace en 1759 y muere en 1797. Ella es considerada la madre del feminismo. Actualmente, o sea, en la época moderna, ella es considerada así, pero realmente pues, el feminismo en término no existía. Vive precisamente en la época de la Revolución Francesa, que es producto de las ideas de la Ilustración, que también en otras exposiciones, que creo que se les hizo mención, donde era la razón humana la que inspiraba, la que alumbraba toda la realidad. Ella es escritora y filósofa inglesa. Es inglesa y tiene algo que ver en Francia, pero ella nace en Inglaterra, pero se va a vivir a Francia. Y es precisamente antes de que sucediera la Revolución Francesa. Ella escribe una obra literaria llamada Vindicaciones de los Hombres, pero esta es su segunda obra. Realmente ella participaba políticamente en aquel país y su primera obra fue Vindicaciones de los Derechos del Hombre, y estas son Vindicaciones de los Derechos de la Mujer. Y en la primera, sobre los hombres, ella se refería únicamente a un grupo
a un grupo reducido de hombres ingleses. Y en el caso de acá de las reivindicaciones de los derechos de la mujer, habla por primera vez en un concepto abstracto, es decir, hablaba para todas las mujeres. ¿Qué decía esta obra? ¿Qué es lo que pensaba esta mujer? Bueno, primeramente en la obra anterior se refería a la educación y se refería a la esclavitud, y aquí en esta obra no la realiza, no la escribe como con tanta tranquilidad, sino fue una respuesta apresurada, porque en aquel entonces llega a Francia el ministro de Educación, que se llama Carlos Maurice del Payregal, y ustedes podrán ubicarlo que en la época napoleónica fue quien trabaja con Fouché, al lado de Fouché. De tal manera que él era el encargado de la educación y escribe en un manifiesto, como se usaba en aquel entonces, un escrito en prosa o verso de un género satírico, y donde decía que había que darle la oportunidad a la mujer de educarse. Si bien es cierto, como repito, no con las aspiraciones que la Constitución le negaba a la mujer, pero sí dentro del hogar. Ella debería de ser educada de esa manera. Y ella ve ese panfleto y lo recibe con mucha alegría, y es cuando ella escribe las indicaciones de la mujer de una manera apresurada para dar contestación a ese panfleto. De tal manera que le pide al ministro de Educación que lea su escrito, Indicaciones de las Mujeres, de los derechos de las mujeres, que lo lea y reconsidere, que no se limite nada más a decir que la mujer debe de educarse en relación a la cuestión del hogar. Que en ese tiempo la mujer se dedicaba nada más a enriquecerse, y que ella decía, bueno, la diferencia estriba en que la mujer no tiene la oportunidad de educarse. De tal manera que si usted reconsidera que la educación debe ser más amplia para la mujer, porque nosotros tenemos la misma capacidad intelectual del hombre, estamos capacitadas para aspirar a ser médicos, para aspirar a ser enfermeras, no solamente eso, sino que también en lo empresarial. Y ella le argumentaba que si le daban esa oportunidad de educarse, pues sería una muy buena compañera para su esposo, y más si estaba encargada de educar a sus hijos. De tal manera que sería un bien para toda la sociedad si la mujer tenía una oportunidad de educarse. Entonces, en ese tiempo también estaban pues filósofos, políticos, pensadores, escritores, y dentro de los filósofos políticos aparece Jean Jacques Rousseau, que lee también el panfleto donde Mary Wollstonecraft estaba dándole contestación al ministro, y le dice, sí, por medio del panfleto, sí, la mujer debe educarse, pero solamente para satisfacer al hombre. De tal manera que arremete con él, no nada más con su panfleto, arremete con su misma persona, y da por primera vez un argumento de derechos naturales. Le dice a Rousseau, le dice, dígame dónde y en qué se basa para limitar los derechos naturales que han sido dados por Dios, limitarse nada más a un solo grupo de la humanidad. Dígame dónde y en qué.
en qué parte? Negarles estos derechos naturales a la mujer, ya que la providencia se los ha otorgado a todos los seres humanos, constituye más bien un pecado. Así es que esta primera pensadora, esta primera feminista, pues usa por primera vez el argumento de un orden, no solamente natural, sino también un orden sobrenatural. De tal manera que la primera ola, en esa primera ola feminista se busca dejar en claro que la mujer tiene la capacidad intelectual, que la misma capacidad que el hombre. La diferencia está en la educación. Es decir, si aquella mujer se embellecía y nada más se preparaba en virtudes superficiales, superfluas, como lo menciona ella, y de tal manera que nos consideran a nosotros, sus propias palabras, perros dóciles, a los que hay que consentir y mantener ahí en casa, bellas y todo. Bueno, escriba pues en ella, la diferencia está en la educación. Por lo tanto, el objetivo principal del primer movimiento feminista era que la mujer tuviera el derecho a la educación, un deseo sumamente lícito que viene a dignificar históricamente a la mujer. La segunda ola del feminismo, también llamado feminismo liberal sufragista, reivindica principalmente el derecho al voto de las mujeres. Su principal obra es El sometimiento de la mujer, escrito por John Stuart y Harry Taylor en 1869. Ellos son dos esposos. Solo diré unas cuantas notas sobre ellos, porque esto podría tardar un poquito por prolongarse, de tal manera que estos dos señores escritores, y sobre todo John Stuart, expresa que a su mujer le debe el nivel intelectual que él tiene gracias a su mujer, gracias a su esposa, porque ella posee una claridad, una sensatez y una sabiduría que lo ha hecho a él elevar su intelecto. Esto sienta las bases y por lo tanto capaz de ser reconocida como ciudadana. Esto sentó las bases del sufragismo. Sus principales características son: se extiende desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX, final de la Segunda Guerra Mundial. Comienza con la declaración de Seneca Falls en Nueva York, Estados Unidos, en 1848, entre 100 y 300 mujeres y hombres pertenecientes a movimientos sociales organizados y liderados por Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott. Se reúnen en Seneca Falls y, tomando como base la independencia norteamericana, la declaración de la independencia norteamericana, reclaman la independencia de la mujer de las decisiones de los padres y maridos. Aquí me voy a detener. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, entre las familias, pues se arreglaban los matrimonios desde que los peques eran pequeños, ¿no? Válgame la redundancia. Desde que estaban chicos ya las familias se ponían de acuerdo y tú te vas a casar con fulanito y tú con fulanita. Y aparte, bueno, los padres pues, también no le permitían cosas a sus hijas, y los maridos no les permitía trabajar, no les permitía estudiar y tener ciertas libertades. De tal manera que eso es lo que se pedía, y así como también era el derecho al trabajo, al que le daban prioridad sobre el derecho del voto. Los principios formulados exigen cambios de las costumbres y la moral de aquel entonces.
y en la consecución plena de la ciudadanía. Continúa en paralelo el derecho al voto, la reivindicación sobre el acceso a la educación. A partir de 1880, algunas escuelas comienzan a admitir mujeres dentro de sus aulas universitarias, aunque todavía es algo muy excepcional. Antes la mujer fue, de alguna manera, logrando el acceso a la educación primaria y después secundaria. Y esto con el pretexto, de ser buena madre y buena esposa. Y aún en esas aulas universitarias, ya una vez que estudiaba, digamos, la carrera, le negaban el título por ser mujer. De tal manera que comenzamos con la tercera ola, el feminismo contemporáneo, que se puede llamar radical. Este feminismo reivindica cambios de valores y que da justicia, ahora sí ya, que se hagan leyes. Aspectos considerados antes como privados. Esta palabrita la usan mucho en la ideología de género. No estamos todavía en la ideología de género, pero estos términos sí ya vienen a empezar a usar todo lo que se empieza a derivar de la tercera ola para acá. Esos son asuntos privados para la familia. Sus obras de referencia son El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Perdón el francés, pero más o menos por ahí. Y la mística de la feminidad de Betty Friedan. ¿Qué dice? Aquí tenemos a Betty, a Simone de Beauvoir. Ella es francesa. Y aquí tenemos a Betty Friedan. Ella es judía, nacida en Estados Unidos. Esta persona la podemos ubicar al lado de Jean-Paul Sartre, un existencialista. Ella, de alguna manera, para decir dos, tres detalles de su vida, su padre le decía que era tan inteligente que tenía el cerebro de un hombre y el cuerpo de una mujer. Después ella estudia con menciones honoríficas y todo, y se lo recrimina a su papá, le dice, ¿cómo es que naciste mujer? No te puedo mandar a tal universidad porque eres mujer. Entonces, como que eso se le fue quedando de alguna manera en su consciente o subconsciente, y aparte de que ella es de corte existencialista, donde pues no existe naturaleza, no hay naturaleza en las cosas, no hay esencia de las cosas. Entonces, ella dice, hace estudios, y su obra puede ser enciclopédica, porque ve a la identidad de la mujer desde un punto de vista psicológico, biológico, histórico y demás. Entonces, ella concluye, ¿qué es ser mujer? O más bien, ¿qué entendemos, dice, por mujer? Dice, y me he dado cuenta que la mujer se le identifica como la débil, la cariñosa, la tierna, la que pues, me zorrona, la abnegada, o se le relaciona con madre, esposa, hija. Entonces, es algo, dice, algo que ha construido la sociedad. Es un constructo social. Es decir, es algo que se ha institucionalizado, tenemos que hacer un juego para de tal manera que existe eso, algo, una idea, existe porque lo vemos en la gente, y por eso existe, pero la gente cree que existe y no existe. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me doy a explicar? Es decir, así como los buenos días, y tú dices, buenos días, pase por favor,
pues no está como las reglas las reglas jurídicas, escritas en un lado, ubicadas físicamente en alguna parte. Pues se dicen porque se tienen que decir, pero ¿dónde dice? No dice en ningún lado, es algo conceptual, es un constructo social, es algo cultural. Entonces ahí empieza la explicación de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que reivindicar la identidad de la mujer, dice, a partir de sus propios criterios. Aquí ya le da la espalda al orden natural, aquí le da la espalda al sobrenatural, le da la espalda también a la razón. Ahora es de lo que yo quiero, a partir de mis criterios. Yo voy a ser mujer y a mí me van a decir mujer por lo que yo quiera que me digan mujer. ¿Estamos? Bueno, esta mujer también tiene un lema por ahí que, como les digo, es un tema muy amplio y que podríamos llevarnos en una sola persona. Dice, el feto es una parte del cuerpo, de mi cuerpo o del cuerpo de la mujer, pero también es un parásito que la explota. Entonces ya vamos viendo la ideología que teníamos, los pensamientos que esta mujer tiene y cómo va a jalar la historia, su pensamiento. Aquí tenemos a Betty Friedan, su obra es de 1949 y la obra de Betty Friedan es de 1950. De tal manera que ya en esa época, desde la posguerra, ella hace también estudios, es escritora, ella es ni psicóloga ni filósofa. Y ella dice, ¿sabes qué? No, el problema no es eso. El problema es la economía que tiene encarcelada a la mujer. ¿Y dónde? En su hogar. Porque en ese entonces, pues, salió la lavadora, la secadora, la licuadora, la aspiradora y todas las doras por ahí. Dora era la que hacía todo. Y entonces dice, esa es el problema, la economía, que la tiene dentro de su casa con un montón de lujos, con un montón de aparatos, de tecnología, y que no la permite salir. Prefiere estar ahí dentro que salir a trabajar. Entonces, pero he hecho yo estudios y he llegado a la conclusión de que hay muchos suicidios, muchos suicidios dentro de los hogares, de la mujer, de la esposa. Se siente aburrida, con un vacío existencial, se siente incapaz, no se siente útil, no se siente feliz, hundida en el alcohol y a veces hasta en las drogas. Porque, bueno, entonces ella en sí misma empieza a tener otra explicación por el cual la mujer, a pesar de los grandes avances que ha tenido de la educación, del voto, al trabajo, dice, no, esto es la economía, la que la tiene infeliz. Entonces tenemos que hacerla que salga a trabajar, para que así desarrolle su capacidad intelectual. Bien, ella también es la primera que hace luchas para que se legalice en aquel entonces el aborto. Sus principales características comienzan en la revolución de los años 60 hasta la actualidad, aunque algunas teóricas marcan el punto final en los años 80. Hay un punto aquí de la historia que viene ya de 1955, ya sale la primera píldora anticonceptiva, y con toda esta ideología, bueno, como que pone en marcha todo lo demás, y
Hay algunas manifestaciones políticas, también religiosas, culturales, donde en esta época como que todas las piezas se ponen de acuerdo para producir un cambio social y estructural y cultural. Es decir, miren, si bien es cierto, en los años que comienzan en 1900, la guerra de Vietnam, en 1955 y terminó en 1975, si no me equivoco, estaban las manifestaciones contra la guerra, amor y no guerra, las libertades de la mujer. Se da la época de los hippies, donde todo es natural. Se da la época de 1959, hay el llamado al Concilio Vaticano II, donde es un llamado a todos los obispos del mundo para ponerse de acuerdo, porque ven todas estas manifestaciones que se están dando culturalmente y hay que reajustarlas a la Iglesia. De tal manera que esos cambios que se piden dentro de la Iglesia, algunos permanecen y algunos no están de acuerdo. Por lo tanto, hay una fractura y se alejan, y obviamente que aquí la juventud es la que queda volando. Es decir, hay un vacío moral, hay un vacío espiritual, y todas estas revueltas pues, son fáciles de adherirse a esa juventud que no sabe ni atina a dónde ir, y se adhiere a estos movimientos donde bueno, ya desde los 60 y 70 es la época difícil de manifestaciones, pero es a nivel mundial. En el 68 en Francia, y prácticamente en todo el mundo hay ese tipo de manifestaciones de amor libre. Yo estoy unida a la naturaleza y por lo tanto yo voy a andar como Dios me trajo al mundo. Es más, ni me voy a bañar. Es más, si yo siento la necesidad fisiológica de hacer algo, pues como es natural, yo voy caminando y lo voy haciendo. ¿Por qué? Porque así se manifestaba, y a mí me tocó vivir. Es decir, fueron tiempos muy difíciles, donde también pues, ese espacio espiritual no hallaba la juventud que hacer. De tal manera que todo esto desgraciadamente lo podemos ver ahora, que está volviendo esa moda, donde están en las colinas el montón de muchachos protestando o fumando marihuana, y quieren un retroceso a esos años. Incluso te vas a la Morelos ahora, en todos hipster, todo es del campo, hasta Amor y Paz, que el signo se había pensado o se piensa que era contra las armas nucleares, pero después se le dio otro significado realmente, que era el Cristo de cabeza, ese de Amor y Paz, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que más o menos sucede y pasa en los 80, ¿no? Se lucha contra la mujer como estereotipo sexual en los medios de comunicación y el arte y la publicidad. Los años 50 definen a este tipo de mujer, de feminidad, de la que se hace propaganda en la televisión y el cine. Es a la cual se refería Betty Friedan. Si ustedes ven, no sé si su abuelita tenía por ahí, la mujer en casa, la mujer trabajando. Entonces, en los 60 y 70 reflexionan acerca de ellos, de esos modelos, y se enfrentan a ellos.
quieren que lo saquen de la publicidad. Empezamos a la otra. Pide la abolición del patriarcado. Esta es otra palabra que la ideología de género vendrá a hacer. Esa es el patriarcado es en sí no nada más el hombre, sino todo el sistema está controlado por el hombre, desde lo político hasta el hogar. Entonces, la abolición del patriarcado se toma conciencia de que más allá del derecho al voto, la educación y los logros de las primeras feministas, es la estructura social la que provoca desigualdades y sigue estableciendo jerarquías que benefician a los varones. Con el lema lo personal es político, y aquí sí ya se pone más, pues de alguna manera más alejado de lo que se pretendía en las primeras horas del feminismo, porque lo personal es político, va dirigido a la familia y a la cuestión sexual de la mujer, del papel sexual que vive dentro del hogar, dentro del matrimonio, y que le dan una distorsión que prefiero que ustedes lo consulten, porque pues eso es un tema que hay que verlo con cuidado, de tal manera que, pues ni me atrevo a decir, entran en el debate de la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud femenina, el aborto o la contraconcepción, entre otros. Desde los años 80 tiene especial importancia las diversidades femeninas. Aquí ya empieza que nosotros peleamos por esto, nosotros luchamos por lo otro, el multiculturalismo, la solidaridad femenina, que se empiezan a agrupar pues, en las mujeres en ciertas asociaciones que de alguna manera ya las fundaciones y asociaciones que venían ya de muy atrás. Y el debate cada vez más intenso entre diferentes corrientes del feminismo da paso al feminismo lesbiano. Esa lo personal y político, eso tiene algo tan importante que lo que puedo decir es de que se le ha odiado tanto al hombre, se le ha visto como el enemigo, de tal manera que no lo tolera, no lo soporta y termina con el feminismo lesbiano. Entonces aquí ya completamente se va desviando. Y esta Christine Holt Sommers, en el 1995-97, no estoy completamente segura, ella escribe esta obra, ¿quién robó el feminismo? Y ella dice que el feminismo, a ella se le debe este término, ella es quien acuña el feminismo de equidad y el feminismo de género. El feminismo de equidad, ella es una expresa que no tiene nada contra el hombre, que son los derechos que busca la mujer al igual que el hombre, pero no un feminismo que se busque el mismo género, ser tan iguales, tanto reniegan del hombre que terminan siendo o pareciendo, de lo cual se están dejando, ¿no? Bueno, la conclusión, el feminismo es un movimiento histórico, con sus aciertos y sus desaciertos, sus estrategias con fines positivos y en ocasiones negativos. Pretendía algo que en un principio era justo, lograr la equidad de la mujer con el varón en la vida social, superando tantos perjuicios históricos que habían llevado a excluirla a la mujer de la cultura, la vida profesional, económica, jurídica y política. Podemos mencionar algunos de sus aciertos, que era lo que íbamos a defender, defender los aspectos positivos, es el rescate a la dignidad de la mujer, el derecho al voto, el acceso a la educación, la participación a la vida política. Podemos ver que sí es cierto, ¿no? Alrededor del mundo podemos ver mujeres ya con puestos políticos importantes.
el reconocimiento al liderazgo, el derecho al trabajo, aunque todavía no nos pagan bien, pero el desarrollo empresarial, el derecho a la salud. Esos son los aciertos. Ahora vamos a ver los desaciertos. Sacar a la mujer de la vida familiar, desmoronando así el pilar básico de la sociedad. Es decir, si vas a decidir ser madre, pues tienes una responsabilidad de serlo. Y no después de ser madre, ahora sí quiero desarrollarme profesionalmente o quiero trabajar. Yo no digo ni estoy en contra de las mujeres que trabajan teniendo hijos, pero que realmente su tiempo sea de calidad más que de cantidad, que sea que tenga todo el amor que requiere los hijos, la seguridad, sobre todo cuando están creciendo, de tal manera que no pasen a ser víctimas de lo que yo, como persona individual, egoístamente quiero ser, y dejar a la familia. Entonces, si no tienes esa intención, debes de esperarte a completar tu proyecto de vida y ya vendrá ese proyecto como madre de familia, ¿no? La mujer así es, los mismos dicen que los hombres y consecuentemente se olvidan de la responsabilidad del hogar. Es decir, porque tú te vas a tomar, pues yo también. Porque tú te vas con tus amigas, tus amigos, pues yo me voy con mis amigas. Y esto no es que sea malo, sino que va dando una holgura, va soltándose y está a que tú haces esto y ahora yo hago lo otro. Tú me pones el cuerno, pues yo me pongo los dos. Sí, entonces, bueno. Entonces, hoy día podemos ver que la mujer ha exagerado en el consumo del alcohol, las drogas, etcétera, conduciéndola a una ligereza moral. Y es cierto, vamos en la noche, no sé, por alguna calle y de repente se orilla un carro y veo que la chica se baja, abre la puerta y se baja a hacer sus necesidades. Y dices tú, bueno, pues esto ya anda tan educada que ni cuenta se da, y si se da cuenta no le importa. Y no nada más eso, pues, es un espectáculo que yo no digo que sea malo tomar, yo no digo que cada quien, ¿verdad? Pero que esos excesos llevan a conducir a la mujer a una ligereza moral. El libertinaje sexual, pues ahora, pues con fulanita o con fulanito, bueno, estamos hablando de la mujer, ¿no? Con fulanito. No, pues ya no, pues ella no, ahora eso también. No, pues ese tampoco. De tal manera que dicen, bueno, pues, llegan a decir hasta para eso son, pero ¿cómo? Antes el hombre decía al revés, ahora la mujer decía al revés. De tal manera que hay un libertinaje sexual, y no solamente entre hombre y mujer, sino ya lo podemos ver que son entre los mismos sexos, ¿no? Igual, si mujer con mujer o la mujer concibe al hombre el matrimonio y los hijos como un obstáculo para su desarrollo. Es decir, bueno, si tú me estorbas, me divorcio. ¿Qué tal? Pues el matrimonio como que no me queda. Más bien, ¿qué tal si vivimos un tiempo juntos y a ver cómo nos va y después no se cree en el matrimonio? Porque es un obstáculo para ella, porque lo ven como una esclavitud, vamos. Y los hijos como un obstáculo para su desarrollo. ¿No? Pues, ahí viene un niño, ¿no? ¿Cómo vas a tener un niño que no tienes tele? Estás viendo la situación económica y no te hincas. Pues hay que deshacerse de ese obstáculo. De tal manera que acuden a la boca. Pasamos a la otra. Conclusión.
de la primera parte. Todo lo anterior ha sido producto de la casualidad, no es producto de la casualidad, es el resultado de un plan bien orquestado por parte de los poderosos, y me refiero a los dueños del poder político, poder económico, a gran escala. Son los más poderosos del mundo. Y aquí no me detengo a mencionarlo, porque eso sería otro tema. Pero de que hay fundaciones que trabajan a través de otras organizaciones, lo hay. Pasamos a la segunda parte. En la trascendencia de la ideología de género. Vamos a ver primero los conceptos. Tenemos qué es ideología, qué significa una ideología. La ideología es un cuerpo de ideas cerrados que pasa, cerrado que parte de un principio equivocado. Vamos a ver el ejemplo y recordemos lógica en prepa. La premisa mayor dice: el hombre por naturaleza es inteligente. Las mujeres no son hombres. La conclusión será: las mujeres por naturaleza no son inteligentes. Estamos viendo que aquí hay parte de un principio equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque aquí la palabra hombre no significa lo mismo que hombres. Acá es un concepto universal donde abarca a la mujer y al hombre. Y en el de abajo es particular, es decir, hombres y mujeres. El de arriba es universal, que lo junta. Por eso nos da una conclusión equivocada, que aparentemente está correcta, pero es errónea. Algunos opinarán que sí está bien, pero nosotros pasamos a la otra. El ejemplo del error del nacimiento, la premisa mayor nos dice: la raza aria es superior. La premisa menor nos dirá: las demás razas no son arias. La conclusión: las demás razas no son superiores. Esto fue el error del nacimiento. Y tal es así que no es cierto que recordemos las Olimpiadas de 1938 en Berlín, donde estaba presente Hitler, y gana los 200 metros planos Owens de raza negra, y ante la negación de toda la raza aria, pues le ganó. Entonces, hay una demostración de que no es cierto. Si tú partes de un principio, una idea equivocada, las conclusiones son devastadoras, catastróficas. Esto quiere decir una ideología. Entonces, si una ideología es un cuerpo cerrado que parte de un principio equivocado, no puedo salir de esa ideología a menos que niegue o que acepte que está equivocado ese principio. De tal manera que la ideología de género es una ideología y no la puedes sacar de ella a menos que su principio sea y se acepte como equivocado. ¿Qué es género? Bueno, estamos aprendiendo bien la columna para poder claro todo, ¿no? Es una palabra equívoca porque significa distintas cosas sin relación una con otra. El conjunto de personas o cosas que tienen una misma característica, que tienen unas características comunes. Anteriormente, y digo anteriormente porque ahora está difícil afirmarlo, a la humanidad se le definía como género humano, dividido en dos sexos, masculino y femenino. También significa clase de tela o tejido, la seda. También es un accidente gramatical que aparece en el sustantivo, en el adjetivo, en el pronombre, en el artículo, que indican si las cosas son masculinas o femeninas o neutras.
Este último abre un abanico a una gran diversidad de géneros, precisamente donde se sustenta la ideología de género. Entonces, y también género, pues, género literario, género artístico, no sé otras definiciones, pero la que nos interesa aquí es esta, porque de aquí es de donde se agarra la ideología de género. ¿Oye más? Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué es la ideología de género? Es una idea, es una ideología, es decir, un sistema de pensamiento cerrado que define que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de sus obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los seres. Ya vimos que son esas construcciones, ¿no? Un constructo social. Es algo que la gente lo dice, lo usa, pero que no está en ningún lado escrito. Entonces es un invento y cree que existe, pero es un invento, ¿no? Entonces, pueden ser estas convencionales, es decir, si hoy quiero ser hombre, mañana mujer, mañana mujer, puedo hacerlo, se puede hacer. Hechas según los roles. Depende de lo que tú hagas, si vas a tapeas de mujer, ¿no? Y de acuerdo como sea tu estereotipo, que cada sociedad te vaya asignar, que cada sociedad asigna un sexo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si estamos claros, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Ya. Vamos a ver textualmente qué es lo que dice. El género es una construcción cultural. Por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. ¿Sí se entiende? Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, aquí no juegan. Recuerda que para la ideología de género hay sexo psicológico y sexo biológico. ¿Sí? Entonces a este biológico es al que se está refiriendo. Que dice que el sexo psicológico no es tan aparentemente fijo como el biológico. Entonces, dice, al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo biológico, el género mismo viene a ser una artificio libre de ataduras. O sea, ni Dios me dijo que soy, ni el orden natural me dice que soy, sino que yo escojo y la gente tiene que verte como tal, elegir tu sexo como a tu voluntad y está libre de todo tipo. Entonces, en consecuencia, hombre y masculino podría significar tanto un cuerpo femenino como un masculino, una mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como un femenino. Hasta parece juego de palabras, pero es cierto. Entonces, ¿quién lo dice esto? ¿Quién es la que lo dice? Pues este es el extracto del libro El problema del género, el feminismo y la subversión de la identidad, de la feminista radical Judith Butler, que viene siendo utilizado desde años atrás como libro de texto en las diferentes universidades norteamericanas, en donde esta perspectiva, que ya vimos que no es perspectiva ni teoría ni nada, sino es una ideología de género, viene siendo ampliamente promovida. Y ya la promovemos. ¿Pasamos? ¿Cuáles son sus raíces? Las raíces de la ideología de género, pues el materialismo, ya lo habían visto en la exposición pasada, ¿sí? El materialismo y existencialismo, ¿sí? Sí, marxismo. Es decir, ¿cómo concibes al hombre? ¿Cómo se concibe al hombre?
dependiendo de cómo se concibe el hombre, es decir, de qué es el hombre, de qué está constituido el hombre. Entonces dependerá mucho de ese concepto que se tenga del hombre, y de ahí voy ya será, a resolver lo que se diga de él. Es decir, si es racional, bueno, y es cuerpo, pues bueno, tiene alma y cuerpo y demás, y por lo tanto es materialista. Y es existencialista, pues porque no tiene esencia. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Y ese existencialismo ateo de Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, por eso es lo que ella concluye. Te dicen que tú eres esto y eres otro, entonces no se hace. Te hacen ser mujer, por lo que haces, por cómo te visten, por lo que tus papás te dicen y la sociedad. De tal manera que por eso, pues obviamente que si no hay naturaleza para ella, que es el existencialismo, pues va a concluir que la esencia se va formando a través del tiempo. La antropología individualista, de parte del individuo, podemos sacar hasta, para no entretenernos, del neoliberalismo radical, o sea, donde la libertad es primero. El ismo de todas las palabras acentúa la idea que se tiene al principio, liberalismo, existencialismo y todo eso, es acentuar la idea que se propone, ¿no? Los postulados de la revolución sexual de Wilhelm Reich, y son dos psicólogos. El primero es devastador porque hace unos ensayos o experimentos con niños y con hombres de la cárcel, y concluye que el hombre, lo anormal en el hombre es la heterosexualidad, que no es cierto que el hombre sea heterosexual, sino que él, a través de sus muchos estudios con niños, concluye que sí, bien es cierto, al principio pues le es algo inquietante al niño, pero que después comprueba que le gusta. Y entonces dice, por lo tanto, tanto las personas, a los hombres de la cárcel como a los niños, he comprobado que el hombre está abierto para cualquier relación, es decir, para cualquier preferencia sexual. Eso es lo normal. Y lo malo es tenerlo encasillado que es hombre y mujer. Eso es lo que expone esta persona. Ya la otra no quise investigar, ya parece que me basta. Pasamos a la otra. El marxismo. Carlos Marx, la historia es la lucha de clases de opresores contra oprimidos. Friedrich Engels fue quien sentó las bases entre el marxismo y el feminismo. Y este a su vez estudia a otro psicólogo, del cual hace experimentos también o hace investigaciones en grupos aislados de la civilización. Y él se inspira en ese libro, y hace su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado desde 1884. Señala, el primer antagonismo de las clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo. Y la primera opresión de la clase por otra, con el del sexo femenino por el del masculino. Entonces, él llega a esa conclusión con esos estudios que se hacen y hace su obra. Ahora, vamos a ver otro personaje que es Shulamit Firestone, la dialéctica de los sexos. También es psicóloga,
activista, escritora. ¿Qué es lo que dice? Asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada, o sea, las mujeres, se hace en revolución y se apodere del control de la reproducción. Se fija como ya desde la primera ola ya se va completamente distanciando de los fines de la primera feminista. Se restaure la propiedad sobre sus propios cuerpos, es decir, bueno, pues este es mi cuerpo y yo sabré lo que hago con él. Como también el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Aquí ya se progresa. Y continúa, y así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de las clases económicas, sino con la distinción misma de las clases económicas. Ahora, esto se podrá aplicar. La meta definitiva debe ser igualmente, a diferencia del primer movimiento feminista. Aquí ya totalmente se deslinda, no simplemente acabar con el privilegio masculino, es decir, no nada más quitarle los puestos o quitar o divorciarle de lo, sino acabar con la distinción misma de los sexos. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no tienen importancia o ya no importarían culturalmente. Y esto no nada más es entre los sexos, lo acaba de mencionar referente al aborto. Oye, pero es un ser humano, no, eso ya no importa. No, tampoco, pero nació niño y va a ser niño, y eso no importa, él podrá elegir lo que él quiera o ella podrá elegir lo que ella quiera. El principio de la ideología de género. Ahora sí vamos a ver, ya para casi terminar. El sexo es el aspecto de los seres humanos y estamos de acuerdo con ese principio, ¿sí o no? ¿Sí? Desde que el hombre es concebido, su primera célula ya está especificada. Son los cromosomas X y Y, o X y Y. Y eso jamás se podrá quitar. Jamás lo podrán cambiar. Tú naces XX o XY para los varones. De tal manera que te podrás implantar, te podrás inyectar hormonas, te podrás hacer lo que tú quieras, pero desde que naces ya naces con esas XY. Es más, te sigue hasta la muerte, porque si llegan a encontrar tu cadáver, un arqueólogo dirá, un científico dirá, esta fue una mujer de tal edad, o este fue un varón de tal edad. Así que hayan puesto lo que tú quieres. Entonces, en eso sí estamos de acuerdo. Vamos a ver el otro principio. El género es el sexo socialmente construido. Bueno, ahorita lo sexualmente construido, el género. Ya ven que aquí todo lo que se habló anteriormente ya está plasmado en este principio. Todo lo que se dijo y todo viene a acomodarse para formar una nueva ideología y apartarse completamente de las primeras olas del feminismo. Entonces, está presente en todas las agencias de las Naciones Unidas desde los años 90, como el Fondo para la Población, la UNICEF, que es la niñez, la UNESCO, que es para la educación, y la OMS, que es de la Organización Mundial de la Salud. De los datos. Vamos a ver las consecuencias. Ahora,
vamos a ver, la primera consecuencia es antropológica. ¿Por qué? Porque destruye realmente lo que es la humanidad. La humanidad se expresa en lo que es varón y mujer. ¿Y por qué lo destruye? Porque ahora pues ya no hay diferencias. Todos somos idénticos. Llegará un momento que, pues si yo quiero ser hombre y hay un varón enfrente de mí, pues somos iguales. Entonces ya no hay diferencias. Y la riqueza de la humanidad escribe en eso, en que hay una diferencia. De tal manera que ya no tiene caso hablar de complementariedad, porque somos idénticos, porque dos cosas iguales no se complementan. Para que haya complementariedad tiene que haber diferencia. Entonces, si ya no hay diferencias, no tiene caso que yo hable que el matrimonio entre un varón y una mujer sea el mejor, el legítimo, el único, porque como dice el artículo 1 de la Constitución, que hay varias preferencias sexuales. Y es un derecho humano. Entonces, ¿qué caso tiene? Hablar de matrimonio. Es decir, hay varias preferencias sexuales, varios modos de relacionarme sexualmente. Entonces, yo me puedo relacionar sexualmente un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con varias mujeres con un hombre, un adulto con un niño, una persona con un animal. Sí. Gracias. Y es un derecho humano. De tal manera que, pues, para no ser discriminados, pues vamos a ponerle todo matrimonio. Todo será matrimonio. Porque como yo ya acepté que es un derecho humano que la preferencia sexual, pues tengo que admitir todas. Y por lo tanto, para no discriminar, todo será matrimonio. Y como la primera institución que nace en el matrimonio y la familia, pues todo será familia. Por eso se le llama, y ya está, desde hace un año que lo compré, a los chiquitines, estos cuentos, donde se habla de los diferentes modos de familia, donde pues vemos ya la familia de papá, o papá y papi, mami y mamá, y todas estas maneras o tipos de familia. De tal manera que esto es lo que encontramos ya en las escuelas, los cuentos para los niños, para que se vayan familiarizándose. Y que ya veremos por qué después. Entonces, si yo destruyo el matrimonio y la familia, pues destruyo la sociedad, puesto que la sociedad está conformada de matrimonio y familia. Y como la ideología de género es absurda, pues se tiene que poner de algún modo, y los dos únicos modos es por las armas, es decir, por la guerra, o revoluciones, y por el derecho. Entonces, la ideología de género no usa las armas, la ideología de género usa el derecho. Entonces, yo ya tengo legalizado, legitimado toda esa diversidad. Entonces, si ya hice un cambio en la Constitución, lo que tengo que hacer es enseñarle y cambiar todos los textos de la escuela, todos los textos de la educación, para que los niños, no, y aparte a la maestra hay que prepararla. ¿Por qué? Porque si se opone ella a dar clase de
de la ideología de género, pues no es aceptada o la votan. De tal manera que también se le permitirá al niño que en los juegos, porque juegue con muñecas, y los niños las niñas que jueguen con carritos o qué sé yo, todos los juguetes para niños, porque ellos tienen que descubrir que hay otras opciones. Pero es así, creo que el 6 de marzo, por ahí supe que el colegio americano hace el Día Mundial de los Sexos. Es una fiesta que pues, nunca lo hubiéramos esperado nosotros. Entonces, se viene pues a introducir no nada más en la educación, sino que la ideología de género para poder cerrar con broche de oro dice, ¿saben qué? Vamos a, como lo acaban de hacer en España, se aceptó un organismo compuesto por este tipo de preferencias sexuales, donde van a vigilar al niño en las escuelas que realmente se le esté dando la oportunidad de que practique todas estas tendencias, que realmente se le eduque, que cuando llegue a tener 18 años, él pueda elegir cualquier preferencia sexual. Entonces, ¿qué debe de hacer? Pues vamos a marcar el límite de lo que piensan los papás, o los abuelos, de lo que se ha dicho antes. Vamos a prohibirle porque ahora en adelante esto es lo que se va a enseñar. Todo esto es el caso de que se llegara a implementar la ideología de género aquí en nuestro país. Pero si vamos viendo, algunas cosas ya se han aceptado. Ahora, los medios de comunicación ya lo vemos. De las novelas, lo vemos en los anuncios, lo escuchamos en la radio. Entonces, es algo que, pues, las conclusiones nos llevan a pensar de que a lo mejor nosotros no somos los afectados, a nosotros no nos afecta, las personas ya adultas, pero los niños han sido atacados desde el aborto. Ahora con las preferencias sexuales de la pedofilia, pues tienen que los niños. Y ahora con la educación, pues de enseñar de todas estas diversidad de cómo relacionarnos sexualmente, pues también los niños, la parte del padre queda fuera. Y quedar fuera también la religión, porque pues si la religión dice que nació primero varón y mujer, pues todas las necesidades de las mujeres eliminadas. Entonces, esto es una invitación, una reflexión, que ustedes como padres de familia, como abuelos, creo que no querrían para sus hijos. Esto es algo muy reducido, es un resumen. Hay muchas cosas que quedan sueltas. Yo los invito a que ustedes investiguen, para que no nos engañen y para que, pobrecito, o a mí no me importa, mientras no me afecte, no, ya se está afectando desde que ya se han estado realizando muchas cosas. Todo lo lícito es legítimo, pero no todo lo legítimo es lícito. Yo los invito pues a que hagan sus propias reflexiones y que recordemos también, hablando ya de la mujer, la dignidad de la mujer que estriba precisamente en la capacidad de amar. Así dice la encíclica
Juan Pablo II. En eso consiste la dignidad de la mujer, en amar, en el matrimonio, pues se pierde todo sentido, porque en el matrimonio se entrega esa donación sincera de sí mismo, se pierde todas las relaciones afectivas amorosas. En la familia donde se practican todas las virtudes, y en la sociedad que se busca por un bien común. Y en el bien común, pues se busca, mientras más sea tu perfección, pues mejor estamos todos. No permitamos que esto se imponga en nuestra familia. Así que nos dejo con una frase de San Agustín. El error es humano, permanecer en el error es diabólico. Muchas gracias. Disculpe, tenemos unas preguntas que nos llegaron vía internet. Sí, adelante. Claro. Bien, miren, nos preguntan por internet, ¿qué interés tiene la ONU en promover la ideología de género? Miren, los intereses que podría tener la ONU, pues no soy inexperta en el tema, pero puedo opinar de que ciertamente existen intereses económicos, porque sería otro tema realmente de abordar. Se dice del club de los Bilderberg, que controlan las petroleras, las farmacéuticas, los alimentos, en fin, una serie de negocios que para ellos se ven beneficiados si los promueven a través de la ONU, que la ONU también pues, se lleva su parte, de algún modo, ¿no? A grandes rasgos y a grosso modo, eso es lo que podría yo opinar al respecto. Pero sería interesante tener una plática sobre este tema, que podamos también descubrir realmente cuál es la finalidad de la ONU o de las otras organizaciones en las cuales se puedan descubrir que hay cierto interés económico. No sé si eso responde a la pregunta. Ahorita no, nos comenta. Maestra, cuando usted señala que la ideología de género se impone a través de diversos factores, y uno de ellos es a través de la fuerza de la ley, del derecho, los pronunciamientos judiciales en nuestro país, a través de la Suprema Corte de Justicia, han reiterado el principio de que el ser humano se legitima por su libertad. Por lo tanto, la libertad es el rasgo distintivo de la persona y se le debe de privilegiar, por ende es el derecho humano fundamental que van a tutelar. Y en ese sentido han aprobado todas las decisiones legales que se han impuesto en nuestro país para promover la igualdad de género. Así es, ciertamente el hombre es libre de elegir, pero siempre y cuando no contradiga lo que se dice ser humano, y si no se reconoce como ser humano, pues entonces no sé qué se quiera reconocer. El hombre tiene límites, es decir, por más animalesco que él pretenda ser, pues su misma conciencia le va a decir, no lo eres. Por más espiritual que él quiera ser, pues no puede ser angelical porque su mismo cuerpo se lo impide.
De tal manera que él tiene que llegar a un razonamiento de que existe realmente una naturaleza y que la libertad es un modo de ser de la voluntad únicamente. Y que no porque yo tenga el derecho a elegir, voy a elegir cualquier cosa. Y que al cabo que mi cuerpo es un individuo que pertenece a una sociedad y lo que haga perjudica a la sociedad. No sé si eso... Yo tengo un comentario sobre la libertad también, donde más se está avanzando esa ideología, donde más se están aprobando ese tipo de leyes, ya le están faltando hasta la libertad de expresión de las personas. Así es. Como que es profundamente contradictoria y complica toda esa cuestión de la ideología de género. Tenemos, por ejemplo, casos como los políticos como en México, el presidente Obama, han invitado a agentes como el rey de Arabia Saudita a la Casa Blanca o a la Casa de Obama. Están acá, jijiji, cuando en la Arabia Saudita se persigue a las mujeres, no se les permite manejar, se mata a homosexuales y se persigue a cristianos. Y no se permite la libertad de expresión en nada. Pero ellos están acá, jijiji, con el rey de Arabia Saudita. Y por ejemplo, ya ha habido casos en donde un hombre vestido de mujer golpea a una mujer y él se dice que es mujer no le debe de hacer nada. Sí, ¿Cómo va a actuar la justicia ahí? Es profundamente en contra de la mujer, no es de la género. Así es. Incluso en la cuestión del aborto, las mujeres que abortan tienen 5 a 6 veces más probabilidad de suicidarse o de caer en drogas, alcohol y depresión que las que tienen las mujeres. Pero eso no les importa a las feministas. Aquí yo creo que van otros intereses que aún no se han revelado, ¿no? Pero tenemos esperanza, sí la hay. Como explicaba el licenciado Salazar, la historia de la humanidad va en círculo. Círculo en lugar de línea recta. Es decir, tiene un origen, esa época, esa cultura, de tal manera que llega a su máximo y empieza a decaer. Es decir, el hombre siempre va a tratar de escapar de lo que es, pero no lo logra. Así que esto es en espiral, Tenemos también, ojalá que Dios no lo permita, ni la misma razón humana lo va a permitir. Se va a imponer. Un ejemplo lo tenemos en la República Checa del 2012. La República Checa prohibió la educación sexual y por lo tanto cierra puertas a la ideología de género. También en Hungría fue reformada la Constitución y comienza con sus primeras páginas mencionando a Dios y la fe. Esperemos que nosotros no tengamos que recurrir hasta ese límite, sino que nos pongamos para prevenir todas las consecuencias que esto puede contraer para nosotros. Si es una ideología tiránica, o sea, con la cabra pues no es tiránica. Así es, o sea, te cuartan la libertad, pero la libertad a quienes están en oposición con esta ideología. Uno tiene libertad. Así es ilógica, pues es absurda y por lo tanto no va a durar. Mientras tanto, sí va a haber personas que sufran, mientras tanto va a haber personas que mueran. Así es que todavía se puede hacer algo. Ha habido casos transgerados, lo que se le llama transgerados, o sea, que primero se volvió transexual, dejó a su esposa con 7 hijos, porque la esposa le dijo, si no te conformes, vete, y se fue porque se sentó mujer. Y ahora se siente una niña de 6 años, porque él dice que no, así que yo ayer me sentía de 8, hoy me siento de 6. Entonces ya se fue una familia que está de acuerdo con él, que lo adoptaron, y él anda con los niños, y dice que quedó.
pero le va a tocar ahí, no. Imagínate, ya hay unas especies. No, sí. Ya son otras especies que se pegan, las muchachas se quieren nadar y se tienen miedo a los perros. Así es. Que en la noche es mejor que todos los demás humanos. Que ella hasta la puerta y no la hacemos. Ya miedo. Bien, si no hay alguna otra pregunta, alguna duda, de todas maneras, bien, pues agradezco mucho su asistencia. Gracias. Creo que solamente nos queda agradecerle su presencia y reiterarles la invitación para la próxima semana, a la misma hora, nuestra sexta conferencia, Red de Apoyo a la Familia del siglo XXI. Están cordialmente invitados. Un fuerte abrazo, Robert.